Parte número 2. Vamos a ver ahora la segunda herejía, que era el ataque contra la divinidad de Cristo. Cuenta una historia, para que puedan entender todo lo que voy a hablar ahora, como una sola letra o una coma puede cambiar el significado de un mensaje. Había una época, aunque usted no lo crea, no había WhatsApp ni nada de estas cosas, sino que, aunque usted no lo crea, los mensajes se mandaban por telégrafo, una cosa que está así. Y había un código para cada signo de puntuación. Bueno, una mujer que andaba de viaje por Europa quiso enviar un telegrama que se llamaba, o un cablegrama que se llamaba así, no era un WhatsApp como ahora. Entonces, para hacer una pregunta a su esposo si se podía comprar una pulsera que valía unos $75.000. Y el esposo le puso: ninguna pulsera, coma, cuesta demasiado para mí, punto. Entonces el operador del telégrafo que dice transmitió el mensaje, pero él no puso la coma. Y la mujer que recibió: ninguna pulsera cuesta demasiado para mí. Entonces ya fue y la compró. Ahora el esposo hizo una denuncia contra la compañía y ganó. Y a partir de ese suceso es cuando ahora los usuarios que ponían el código Morse colocaron, vamos a decir, los síntomas los signos de puntuación. Ahora, ¿para qué contás esto, Daniel? Bueno, porque una tilde o una J, como dice la Biblia, no pasará, es muy importante. Y es lo que pasó en el concilio, vamos a decir, que se reunió en el año 325 después de Jesucristo. Después de ese concilio, vamos a decir, surgieron dos formas de ver a Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Todo vino por un sentido gramatical o una letra del alfabeto griego, de una J y una tilde. De ahí viene la burla de muchos que fueron ganando, uno por la influencia de Constantino y simplemente por una pequeña comita es como se gana el concilio. A ver si lo podemos explicar un poco. El ataque a la divinidad de Cristo, no a la encarnación. Primero surgió, entre otras cosas, entre un dios y tres dioses. Aunque ustedes no lo crean, el monarquismo es algo que existe todavía dentro de supuestas ciertas iglesias heréticas. ¿Qué es? Quizás no lo conocen por monarquismo, pero sí lo pueden escuchar algo así. Que monarquismo significa un solo soberano. ¿Qué creen ellos? Bueno, que aunque ustedes no lo crean, existe todavía esta herejía. Que, vamos a decir, Dios mismo es una sola persona que se manifiesta, tanto como Cristo como el Espíritu Santo, son Dios el Padre, pero un atavío diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, que Dios Dios único, ejercía diferentes funciones o papeles, en la antigüedad como Padre, después como Hijo, después como Espíritu Santo. Eso es monarquismo, eso es una herejía rotunda. Huyan de esos lugares, porque eso no es el verdadero Dios. Bueno, podría hablar más del monarquismo, pero no me va a dar tiempo de explicar eso. Quizás lo conocen en el día de hoy como esta secta, aunque hoy sobrevive, son conocidas como los solo Jesús, que creen que solamente es Jesús. Lo voy a frenar ahí porque si no, no me va a dar más tiempo de explicar. Seguía corriendo el año, yo no me acuerdo si se acuerdan cuando yo di historia de la iglesia, cuando estaba enseñando por WhatsApp en una de esas aulas. Di un poco de historia de la iglesia y di un personaje que se llama Emperador Constantino, que vivió más o menos, acuérdense que tuvo buenas cosas dentro del cristianismo, en el 312 que promulgó un edicto. Pero bueno, ¿qué sucede? En la época de él estaba más preocupado sobre formar su imperio, él le dio muchos beneficios al cristianismo, que no lo persiguieran, pero dentro de eso, ¿usted acuerda que después sale Constantinopla, ¿no? Se empezó a ver ciertas peleas dentro de ahí, ciertos debates, y él quería que se solucionara, pero el asunto que se solucionara porque no quería ver que haya divisiones dentro de su reino, no le importaba tanto a las doctrinas a él. Y bueno, ¿cuál era el asunto a definir? En el año 250 después de Jesucristo surgió un personaje que se llamaba Orígenes, que era un teólogo de Alejandría, que decía que el Hijo estaba supeditado al Padre, o sea que Theos Deuteros. ¿Qué significa? Que decía, no se sabe bien lo que quería decir, pero con exactitud, pero que el Hijo estaba subordinado, el Hijo al Padre. Bueno, eso no terminó ahí, porque después surgió un personaje que se llamaba Arrio. ¿Y de quién es Arrio, Daniel? Bueno, quizás ustedes no los conocen, pero quizás ustedes un día, alguna vez han escuchado esto. ¿Sí? Le venimos a traer las nuevas del reino del cielo. ¿Usted le gustaría vivir en este mundo? ¿Quiénes son ustedes? Los testigos de Jehová. Ah, son los arrianos. Son los que fueron echados, que negaron a Cristo. Bueno, estas personas no es que están ahora, existieron hace muchísimo tiempo y fueron echados fuera.
¿Qué sucede? Arrio era un presbítero de Alejandría. ¿Qué sucede? Él agarró este pensamiento de origen y lo llevó un poco más allá. ¿Qué decía Arrio? Bueno, de alguna forma, él decía que Jesucristo... Perdón, me voy a toser. Me estoy tratando de sanar de la gripe, pero... que Jesucristo había sido un ser creado, aunque lo explicaba de otra forma. ¿Por qué? Porque Juan 14:28 dice, voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y entre otros textos, él empezó a decir, vamos a decir que el Padre engendró al Hijo, que a mí no me da tiempo a explicar esto de engendró, aunque ustedes no lo crean, yo tengo preparado un sermón acá sobre cada palabra, pero voy a dejar con de Juan 3:16, de engendró primogénito. Sigo con esto. Arrio, ¿qué creía? Bueno, decía que el Hijo fue creado de la nada. Vamos a decir que él fue el primero de la creación y el mayor de la creación original. Él fue el primero. Bueno, él decía eso. Era de que estaba ahí. Bueno, por supuesto, muchos fueron influenciados sobre esto. Sobre estas doctrinas de Arrio. En esa época, sobre el ataque de la divinidad de Cristo, surgieron otros que eran los gnósticos. Ustedes saben que el término griego significa conocimiento. Lo mismo que Platón, creía que la materia era mala, que era imposible que Dios se convirtiera en hombre, y que no se, porque si se convertía en hombre, Dios se podía contaminar, y Dios no se puede contaminar. Entonces creó un ser superior que era... ¿No le suena a los testigos de Jehová? Bueno, eso, los arrianos. Era un Dios, pero un Dios con minúscula, igual que Testigo de Jehová, que por medio de él creó el cielo, creó la tierra. Era un Dios menor que llamaba Cristo. Bueno, eso por supuesto fueron a la visión de Arrio, tuvo una influencia, pero por supuesto fue desechado. Esos son los Testigos de Jehová, que creen en un Dios así con minúscula, no creen en la plena. Entonces, el mismo Carl Russell, que él dice, una definición, dice así: al ser la primera creación de Dios, estuvo con el Padre en el cielo desde el principio de toda la creación. Jehová le puso en la creación de todas las demás cosas que han sido creadas. Perdón, estoy tratando de hacerlo mejor por la gripe. Entonces, los testigos de Jehová venían de estas influencias de Arrio. Por supuesto, Arrio en el concilio de Nicea fue rebatido por una persona que se le opuso, que era Atanasio. Atanasio era un gran teólogo, un apologista, que vivió en el año 296 al 373, y bueno, él con su ortodoxia refutó, insistió que Jesucristo era plenamente Dios y tenía la misma esencia del Padre en términos específicos, y él habló y abogó por la Trinidad, es lo que creemos nosotros. Y bueno, fue rebatida la doctrina de Arrio, él que decía que Cristo y el Espíritu Santo son plenamente Dios, y ambos son distintos entre sí y el Padre. O sea, Dios es uno, en esencia, ¿no? Entonces Atanasio creía en las personas que, vamos a decir, que no estaban separadas, decía, como el politeísmo. Es un poco difícil de explicar esto, pero voy a seguir. ¿Qué pasa? Ahí no terminó todo, porque surgió un personaje que llamaba, aparte de Arrio, surgió un personaje que llamaba Eusebio de Cesarea. ¿No me haría un favor, por favor, porque freno la cosa? ¿No pasaría para la tos? Una pastilla. Gracias. Sigo con el sermón, perdón, pero la tos si no me va a frenar cada rato. Eusebio de Cesarea, ¿qué creía? Gracias, mejor. Eusebio de Cesarea agarró el pensamiento vamos a decir, de Arrio, y lo que lo llevó él, o sea, se alineó en la fila de los arrianos, y él inventó una palabra que se llamaba, acá viene lo que yo dije en la introducción de esta coma, Homoiousios, homoiousios, que no es la que creó Atanasio, que Atanasio la que dijo era Homoousion, homoousion, y Eusebio de Cesarea creó la palabra homoousios, que significaba similar a Dios, al Padre, similar. Era parecido, pero no era Dios. Esa sola letra, esa sola coma, esa sola división fue lo que creó la división hasta el día de hoy. O sea que el concilio se empezó a definir, se empezó a caldear todo, porque acuérdense que
Constantino quería que se resolviera todo porque él estaba interesado más en el reino, que se había vuelto al cristianismo más políticamente que otra cosa, no estaba tan interesado en Cristo, sino que a lo último se bautizó. No quiero hablar un poco de él, pero bueno. Todo esto se llevó hasta el año 325, que se reunieron 318 obispos para ver esto de la deidad de Jesucristo y la Trinidad. Y bueno, por supuesto se rebatió, se negó lo que creía Eusebio de Cesarea, porque era un poco difícil, ya que era un amigo personal del emperador y admiraba a Arrio. Fue un poco difícil, pero al final se contrarresta y gana Atanasio. Aunque Atanasio, aunque en este concilio, no sé si lo han estudiado ustedes, influencia Constantino, y Atanasio hubiera querido vencer más por la doctrina. Pero bueno, ¿qué sucede? La mayoría de los presentes que estaban ahí creían que Cristo tenía una sustancia diferente a la del Padre, que no podía ser llamado Dios en el sentido pleno del término, pero sí tenía una misma sustancia que podía ser Dios. Bueno, todo se dividía, había una pelea que llevó mucho tiempo. La postura de Atanasio creía que Cristo era Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado, que es lo que creemos nosotros. Él fue engendrado, que más adelante lo voy a explicar en los estudios más adelante en otros domingos, pero no fue creado. Voy a explicar la diferencia entre creado y engendrado. Vamos a decir, de una misma sustancia con el Padre. La palabra empleada fue homoousion, que significa de una misma sustancia. El otro creía, Eusebio, homoiousios, que era similar, pero no era. Atanasio decía no, que era de la misma sustancia. Decir eso significaba que era Dios mismo. Y así surgió el credo de Nicena, que ustedes lo conocen. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre ante todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, del Dios verdadero engendrado y no creado de una misma sustancia con el Padre. Le parecerá que son de los romanistas esto, ¿no? Católico, apostólico, romano. No es así. Esto era de los cristianos verdaderos, solo que con el correr del tiempo los romanistas adoptaron este credo. Pero esto es del año 320 y pico, 325. Entonces, todo esto llevó a que se adoptara ese credo conocido como el credo de Nicena, que después fue adoptado. La aplicación. Y bueno, hay muchas cosas más para hablar sobre. Tendría que hablar sobre el ebionismo, que me quedó afuera también, que negaba la naturaleza divina. El arrianismo que estábamos viendo, que lo voy a frenar ahí nomás porque si no, no voy a terminar más. Pero me gustaría hablar un poco de la aplicación. Cuando hablamos de esto, yo podría haber hablado del nestorianismo también, de otra, pero voy a ir a la aplicación. ¿Por qué es importante, Daniel, y qué aplicaciones tiene en mi vida? Como hablé recién, ¿qué aplicaciones tiene que Jesucristo sea hombre? Bueno, ahora, ¿qué aplicación tiene que Jesucristo sea Dios? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirve que Cristo sea verdaderamente Dios? ¿Me sirve algo en mi salvación? Sí, hermano. No estamos hablando de la doctrina de tripartito, no estamos hablando de escatología, aunque esas doctrinas son importantes, estamos hablando de cristología. Creer en el verdadero Cristo, amado, es muy importante. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, Hechos 4:12, fuera de Cristo no es. Entonces, creer en el verdadero Cristo es importante. El testigo cree en Cristo, hay otras personas que creen en otro Cristo. Perdón. Entonces es importante para nosotros, porque ninguna jota ni una tilde va a pasar. Entonces es muy importante que definamos el verdadero Señor Jesucristo, ¿cuál es? Porque si Jesucristo, vamos a decir, no es Dios, es como Cristo no podía haber hecho vamos a decir, un sacrificio perfecto, podríamos decir, porque solamente Dios podía hacer, y eso es lo que voy a tocar en el tercer audio, ahora que voy a explicar un poco por qué es importante y por qué fue necesario que Jesucristo se encarnara.
que voy a hablar otra doctrina. Entonces es importante creer en el verdadero Jesucristo. No creer, vamos a decir, como yo le vuelvo a explicar algo, creer en un Cristo que es diferente es creer en un Cristo que no está calificado para salvarnos a nosotros. Creer, vamos a decir, en otro Cristo. Y esto nosotros debemos conocer de qué espíritu viene de Dios. Entonces confesar, o sea, al verdadero Jesucristo. Nosotros confesamos a Cristo, debemos confesar al verdadero Cristo. Y esto es, y Juan dice eso mismo. En 1 Juan 4, versículo 2 y 3 dice así: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros también habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces es importante creer en el verdadero Cristo. Y debemos creer que Jesucristo, o el Cristo verdadero, es Dios. Y eso es muy importante para nuestra salvación, porque no todos los Cristos salvan, solamente el verdadero Jesucristo. Y en el credo de Nicena se mostró que un solo Cristo que ha sido encarnado es el pleno Dios que está calificado para ser un Salvador verdadero. Y eso es importante si no lo entendieron. Lo explico de nuevo. Cristo, solamente Cristo, o Dios encarnado, es plenamente Dios. Y solamente creer en que Dios se encarnó es el que está calificado para ser nuestro Salvador verdadero. Entonces es importante afirmar la deidad de Cristo. Creer la Trinidad de Cristo es importante, porque solamente Dios mismo, vamos a ver en este tercer audio que voy a dar después, que fue por qué Dios se tenía que, vamos a decir, encarnar. Y eso es lo que voy a ver ahora en el tercer audio. Voy a mostrar Anselmo de Canterbury, la necesidad ontológica de la expiación. Voy a mostrar por qué Dios se tuvo que hacer hombre.